Jóvenes, buenos días, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más de geometría que son polígonos. ¿Sí? Vamos a tratarlo en dos partes. Polígonos 1, vamos a presentarte los teoremas, los tipos de polígonos, de qué manera se clasifican. ¿Qué tenemos por polígonos? Son aquellas figuras planas que están determinadas por su cantidad de lados. Pero ¿cómo van a ser ubicados? Van a ser ubicados en el plano ciertos puntos, pero de manera que no van a ser colineales, van a ser ubicados en diferentes puntos del plano y van a ser unidos a través de segmentos de recta que van a dar a diferentes tipos de polígonos según su clasificación, según sus lados, según las características que presentan. Entonces pues, vamos a presentar acá un polígono, ¿no? Que tiene ¿cuántos lados? Tiene 1, 2, 3, 6 lados, del cual vamos a presentar sus elementos y su clasificación en sí, que nos va a ayudar a determinar este problema que está planteado en la pizarra. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ¿qué decimos acá? Mira, observa, a ver. Vamos a poner sus vértices A, B, C. Por acá le vas a poner D, E y F. Mira, a ver. Entonces vamos a tener esto de acá, mira, a ver. Vamos a tener esto de acá. Observa. Mira, por acá vamos a poner sus angulitos, ¿ya? Para que te des cuenta, mira. Y por acá, si su angulito se encuentra en la parte, ¿cómo se llama? Ángulos interiores. Acuérdate siempre. Si están en la región interior de la figura plana, son ángulos interiores. Si están en la parte exterior, son ángulos exteriores. ¿Sí? Ángulos exteriores. Entonces, para acá vamos a determinar, nos falta un angulito, mira, campeón. Observa, mira. Por acá le vamos a poner su ángulo exterior para que te des cuenta. Ahí está. Entonces vamos a hacer una aclaración. A veces no se puede ver bien la figura. Y por acá lo tenemos, mira. Y por acá lo tenemos, mira. Ahí está. Y por acá también lo tenemos. Ahí está. Y vamos a determinar de manera clara la figura. Ahí está. Y por acá lo vamos a tener esto, mira. Y por acá de igual manera. Y ahí lo vas a determinar. Entonces, por acá tenemos campeón que vamos a tener. Mira, a ver. Su ángulo exterior. Y así, mira, a ver. Acá también. ¿Sí? Ahí está. Entonces vas a determinar por acá su vértice que era D, ¿no? Profesor, y también dentro de esa figura también va interiormente, en la región interior se va a trazar una diagonal. La diagonal se va a unir dos puntos, dos vértices no consecutivos, ¿sí? Es decir, A puede ser con C, con D y con E. Y cuando traza la diagonal a partir del vértice B, es con D, con E y con F, porque A y C son consecutivos. Entonces vamos a trazar una cierta diagonal que nos va a ayudar, mira, por acá vas a conocer, mira, la diagonal, ahí lo tienes, una diagonal, para que de manera general nomás, ¿sí? De manera general. Entonces vamos a poner sus angulitos, ¿qué te parece? Por acá su angulito es la parte E1, E2, E3, E4, y ahí vas a observar algo importante, que el número de lados es igual al número de ángulos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos ángulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número de lados es igual al número de ángulos. Y por acá vas a ver, mira, alfita, teta, beta, fi, si y omega. ¿Sí? Entonces, esos elementos, pero su notación lo vas a denotar de esta manera. El polígono A, B, C, D, E y F. ¿Y cuáles son sus elementos, campeón? Sus elementos son los siguientes, ¿no? Sus elementos son los siguientes. ¿Quiénes son sus elementos? Ah, profesor, la unión de dos lados se unen a través de un punto llamado vértice. Este puntito, mira, este es el vértice A, B, C, D, E y F. Vamos a poner acá vértice. ¿Sí? Vértice. Ahí lo tienes. ¿Qué más, profesor? Ah, profesor, tengo sus lados.
Vas a poner por acá sus lados. ¿Qué más tienes, campeón? ¿Qué más tienes? Tienes sus ángulos interiores, acuérdate. Profesor, ¿y cuáles son sus ángulos interiores? Son aquellos ángulos que se encuentran en la región interior de dicha figura plana. ¿Qué más tiene, profesor? Sus ángulos exteriores. Ahí tienes. ¿Qué más vas a tener? ¿Qué más vas a tener? Vas a tener, ¿qué más? Sus diagonales. Diagonales. Y ahí tienes sus elementos. Pero ¿qué te parece esta partecita? Como te preguntas así, esta partecita la vamos a hacer acá. Ahí está. Entonces vamos a mencionar, ¿no? Profesor, ¿cuáles son sus vértices, profesor? Sus vértices son los siguientes, profesor. A. ¿Qué más, profesor? B. ¿Qué más, profesor? C. ¿Qué más? D. ¿Qué más? E y F. ¿Sí? La unión de dos lados a un punto en común llamado vértice. Sus lados AB, acá le pones AB, BC, CD, EF y AF. Vamos a poner acá AF, pero con su rayita respectiva porque está mencionando un segmento. ¿Qué más, profesor? Sus ángulos interiores. ¿Cuáles son los ángulos interiores? Alfita, teta, beta, phi, psi y acá le vas a poner omega. Allá, comita. ¿Qué más? Ángulos exteriores, los que están en la región exterior a dicho polígono. E1, ¿qué más? E2, ¿qué más? E3, ¿qué más? E4, ¿qué más? E5 y E6. Por acá su comita, por acá su respectiva comita campeón. ¿Qué más? Sus diagonales. Es la unión de dos vértices que no son consecutivos. A con D. Otro vértice que puede ser también A con C, ¿no? También puedes trazar. Y así sucesivamente. Entonces, una diagonal es la unión de dos vértices no consecutivos. Ahora, según su clasificación, campeón, tenemos según su región. ¿Qué significa eso? Que un polígono convexo y un polígono convexo. ¿Qué diferencia hay entre esos dos polígonos? Profesor, la diferencia entre esos dos polígonos va a ser igual a esto, mira, ve. Que las diagonales trazadas de cualquier vértice deben estar dentro de la región interior. Si están dentro de la región interior todas sus diagonales, ¿cómo se llama? Un polígono convexo. Y te das cuenta, puedes trazar con esto y también mira, todo este polígono convexo se encuentran en la región interior. Entonces, a esto llamamos polígono convexo. Profesor, un polígono convexo es aquel polígono también que tiene lados diferentes, ángulos diferentes. ¿Y qué es un polígono no convexo, profesor? Que todos sus diagonales no están dentro de la región interior, uno está afuera. Entonces, cuando no lo contiene todos sus diagonales, se llama polígono no convexo. Polígono no convexo. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la diferencia de un polígono convexo y no convexo. ¿Qué es convexo? Son aquellos que todos sus diagonales están dentro de la región interior. Esa es la diferencia con un polígono que ahora lo vamos a mencionar, lo vamos a desarrollar. Profesor, y acá tenemos un polígono, para eso vamos a poner sus respectivos vértices, acuérdate, siempre es importante. Profesor, este polígono dice, profesor, que tiene lados iguales. Lados iguales, profesor, lados iguales. ¿Y cómo se llama ese polígono, profesor? Se llama polígono, vamos a poner P de polígono, polígono equilátero. Equilátero.
Profesor, ¿y qué es un polígono equilátero? Es aquel polígono que tiene lados iguales. Y también por acá tenemos otro polígono. Un polígono que cumple una característica. ¿Qué polígono, profesor? Es un polígono equiángulo. ¿Qué significa equi? Viene de igualdad. ¿Pero quiénes son iguales? Sus ángulos. Entonces, profesor, acá alfita, 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 alfita. Entonces, ¿qué significa, profesor? Es un polígono equiángulo. P de equiángulo. P de polígono. Acuérdate bien. Equiángulo. Ahí está, campeón. ¿Sí? Profesor, ¿y este polígono que está acá, profesor, qué es? Un polígono que contiene las dos características. A la vez es equiángulo y equilátero. ¿Cómo se llama ese polígono, profesor? Vamos a poner sus respectivos vértices. Profesor, vamos a poner sus respectivos vértices por acá. B, C, D, E y F. ¿Cómo se llama ese polígono, profesor? Ese polígono se llama polígono regular, acuérdate. Profesor, ¿pero por qué es un polígono regular? Porque tiene... ¿Qué tiene, profesor? ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿Qué tiene, profesor? Vamos a poner por acá, ahí está, listo. Por acá la parte de adentro también para que te des cuenta, por acá. ¿Qué tiene, profesor? Tiene ángulos iguales. Pero, profesor, para que te des cuenta por acá, vamos a poner, como está el azulito, no va a marcar la diferencia, ¿no? No va a marcar la diferencia. Por acá no va a marcar la diferencia. Ahí está. Ahí está. Entonces, tiene las dos características. Profesor, este polígono que está acá, profesor, este polígono que está acá tiene ángulos iguales. Entonces, cuando te dicen que es un polígono regular, decimos que tiene ángulos iguales, lados iguales, acuérdate. Entonces, ¿cómo se llama este polígono, campeón? Se llama polígono regular. Polígono regular. Entonces ahí tenemos, ¿no? Su clasificación, que es importante, que debes tener en cuenta para poder desarrollar. ¿Qué diferencia en polígono regular y polígono convexo? Este polígono que tiene lados iguales, ángulos iguales. ¿Qué es un polígono convexo? Lo contrario, lados diferentes, ángulos diferentes. Entonces vamos a ver su clasificación acá. ¿Qué decíamos acá? ¿Qué decimos? Profesor, acá según la cantidad de lados, vamos a poner, comenzamos con 3, que sigue 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cómo se llama el polígono que tiene 3 lados? Profesor, se llama triángulo, acuérdate. Triángulo. ¿Sí? ¿Cuántos? Si tiene 3 lados, ¿qué dice? Tiene también 3 ángulos. ¿Qué se llama el otro? Cuadrilátero. Cuadrilátero. Cuadrilátero, 4 ángulos, 4 lados, 4 ángulos. ¿Qué más el otro? Pentágono, acuérdate, pentágono. Pentágono. Tiene 5 lados, 5 ángulos. ¿Qué más se llama el otro? Hexágono. Hexágono. Acuérdate siempre la tilde, campeón. Ahí está, 6 lados, 6. ¿Qué más? Hectágono. Hectágono. 7 lados, 7 ángulos. ¿Qué más? Octágono. Octágono. 8 lados, 8 ángulos. ¿Qué más? Nonágono. Nonágono. Nonágono, ¿sí? ¿Qué más? 9 ángulos, 9 lados. ¿Qué más? Decágono. ¿Sí? Decágono. ¿Sí?
Entonces, vamos por acá, es decágono. También decágono, y por acá tiene ¿cuánto? 10 ángulos. Sí, campeón, y por acá le vamos a mencionar a quién. Vamos a hacer su trazo. Sí, vamos a hacer su trazo, ¿ya? Vamos a hacer su trazo respectivo. Por acá, mira, a ver. Espérate por acá para que te dé bonito, tienen claro. Ahí tienes uno y por acá vas a tener el otro. Ahí está. Y por el otro lado vas a tener otro acá. ¿Cuánto falta? Falta de 11 lados, 12, 13, no, 14, 15, ¿no? Que de 13 lados se menciona de la igual forma. Y de 15 y de 20, ¿no? De 15 y de 20. Ahí está, mira, qué bonito, ¿no? Siempre es importante el orden, campeón, siempre es importante. Entonces, vamos a mencionarlo, mira, ve. ¿Qué nos dice? Profesor, 11 lados, ¿no? 11 lados, 12 lados, 13 lados, no, 13 no, no, profesor. Sí. Muy bien, estás atento, 20. Profesor, 12 lados, 11 lados, 11 ángulos. 12 lados, 12 ángulos. 15, 15 ángulos, así 20. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama acá, profesor? De 11 se llama endecágono. Endecágono, acuérdate, endecágono. Acuérdate siempre, ¿eh? Endecágono. ¿Cómo se llama de 12? Dodecágono, dodecágono. Dodecágono. ¿Y cómo se llama de 15? Pentadecágono, pentadecágono. ¿Y cómo se llama de 20? Icoságono. Y ahí está, ¿no? Número de lados es igual al número de ángulos. Ahora sí vamos a desarrollar lo que son los teoremas. Según la medida de ángulos internos, ¿de qué manera? Ah, profesor, esto de acá cuando dice suma y campeón es para los polígonos convexos. Cuando dice acá ángulo, la medida de ángulo interno, si tú sabes la medida de ángulo interno de un polígono regular, ahí es esa medida y lo multiplicas por la cantidad de lados, te da la suma total. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué decimos acá? ¿Pero qué es igual, profesor? La suma de ángulo interno es igual 180. Antes de eso, de seguir desarrollando, n te indica la cantidad, número de lados. Si tú sabes la cantidad, los números de lados de ese polígono, lo que vas a desarrollar, ya sabes, puedes hallar las diagonales, ángulos internos, ángulos externos o ángulos centrales, así sucesivamente. Mira, ve, aquí es igual 180, vamos a poner 180 por n menos 2. ¿Eso para quién es, profesor? Es para un polígono, vamos a aclarar acá, polígono, convexo, acuérdate. Y acá, profesor, esa es la medida de un ángulo, sí, un ángulo, pero para un polígono, ¿qué? Polígono regular, n menos 2, ¿sobre quién, campeón? Ah, profesor, ¿sobre quién? ¿Sobre quién? Profesor, ¿sobre quién, profesor? Sobre el n, sobre n. Profesor, ¿pero n quién es, profesor? Ah, n, campeón, n es número de lados. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual para un polígono, vamos por acá, un polígono regular. Polígono regular. Ahí está. Profesor, ¿y cómo se calcula la suma de ángulos? Ah, profesor, la suma de ángulos exteriores a un polígono convexo es igual a 360. Entonces, para un polígono convexo.
Y acá, profesor, ¿cómo se calcula un ángulo exterior? Ah, profesor, un ángulo exterior se calcula de esta manera, mira. 360, ¿entre quién? Entre la cantidad de lados. Entonces acá pones para un polígono, regular. Ahí está, polígono regular. Y el ángulo central, profesor, en convexo, ya sabe, 360. Pero cuando hablamos de un polígono regular, ¿cómo se calcula? El ángulo central, un ángulo central, ¿cómo se calcula? 360 porque es una vuelta. ¿Entre cuánto? Entre el número de lados. Entonces este para acá, para un polígono, ¿qué va, profesor? ¿Polígono qué? Polígono regular. ¿Qué significa un polígono regular, campeón? Que tiene lados iguales y ángulos iguales. Entonces, esta es la fórmula para polígonos regulares y para un polígono convexo. Y las diagonales, campeón, aquí es igual. Es para todos, es igual, ahorita te lo menciono, es para todos, tanto para regular, para convexo. Regular, lados iguales, ángulos iguales. Convexo, cuando no te mencionan, es un polígono convexo. Lados diferentes, ángulos diferentes. ¿Cómo se calcula el número de diagonales? N por n menos 3 sobre 2. Ahora pasemos a desarrollar el problemita. Dice, calcula la suma de las medidas de los ángulos del polígono, cuyo número de diagonales es 27. Ah, muy bien. Entonces tenemos que usar este dato. Tenemos que usar número de diagonales. Entonces voy al número de diagonales. Ah, profesor, pero te dice que el número de diagonales, ahí te lo dan como dato. Dice que el número de diagonales es igual a 27. Pero tú sabes, ¿qué sabes? Ah, profesor, yo sé que el número de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre ¿quién? Sobre 2. Eso es lo que yo sé. Entonces, profesor, como los dos, ¿qué? Profesor, ¿qué? Como los dos son número de diagonales, entonces, mira, los dos son números de diagonales, entonces 27, ¿qué es igual, profesor? 27 es igual a n por n menos 3 sobre 2. ¿Y este 2 qué va a ser, campeón? Este 2, ¿cómo pasa? Pasa a multiplicar. Si pasa a multiplicar, ¿cuánto va a ser? 2 por 27, 54. Y te das cuenta que es igual a n por n menos 3 sobre 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Puedes hacerlo por aspa simple. O también puedes buscar dos valores que te den, que multiplicados te den 54. Mira, date cuenta y que se cumpla esto. Mira, observa, a ver. Profesor, 54, ¿quién es, profesor? Es 9 por 8, 9 por cuánto, por 6, ¿sí o no? Mira, al reemplazar te vas a dar cuenta, mira, acá es 9, ¿por cuánto? Acá es 9 menos 3, n va, mira, y te das cuenta, 54 es igual a que 9 por 6, cumple, ¿no? Entonces, ¿qué deduces? Que n, ¿cuánto vale? N vale, n es igual a 9. ¿Qué te indica? Que ese polígono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 9 lados. Si tiene 9 lados, tú puedes hallar, ¿qué vas a hallar? Te pide hallar la suma de medidas de ángulos. ¿Sí? La suma de sus medidas de los ángulos. La suma de las medidas de los ángulos del polígono. ¿Sí? Te pide suma de medidas. ¿Qué medidas ángulos? Ángulos interiores, ¿sí? La suma de las medidas de los ángulos internos, ¿sí? La suma de las medidas de los ángulos internos. ¿Qué te parece por acá? Le vamos a poner suma de medida de los ángulos internos. ¿Interno de quién? Ahí faltaba, disculpa, campeón. ¿Internos quién? Sí, te pide ángulos. Porque ahí, por ejemplo, te puede decir ángulos externos. Pero tú sabes que es un polígono convexo. Si es externo, es 360. Entonces, para que tenga sentido el problema, calcula la suma de medida de los ángulos internos. ¿La suma de qué? La suma de la medida de los ángulos internos, de cuyo número de diagonales es, ¿sí?
Vamos a poner acá suma de medida de los ángulos. Vamos a poner acá suma de medida de los ángulos. ¿Qué ángulos? Internos. Ahí está. Ahí está. Siempre bueno. Sabes que errar es humano, ¿no, campeón? Listo, campeón. Entonces dice, calcúlame la suma de la medida de los ángulos internos del polígono, cuyo número de diagonales es 27. Entonces el profesor nos pide, entonces como ya tenemos n, ¿qué tenemos que hacer, campeón? ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar, pues. ¿Y qué? Si te menciona que es un polígono convexo. Entonces vas a usar lo que está acá. Vamos a hacer una separación respectiva. Separación respectiva que nos dice, profesor, por acá, la suma de los ángulos internos es igual a ¿quién? 180 grados por n menos 2. Profesor, ¿y cuánto vale n? N vale 9, pues. Entonces, ¿qué vas a hacer? 180, 9 menos 2. Profesor, 180 por 7. ¿Cuánto es 180 por 7? Es 100 más 80. 100 por 7, 700. 80 por 7, 560. Más 700, ¿cuánto sale? 1260 grados. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto. Ha sido un lapsus. La pregunta cómo estaba planteada, pero lo corregimos, nos pedía ángulos internos. Teniendo las diagonales, tú puedes hallar sus ángulos internos. Pero ¿qué es importante? Siempre te recuerdo. Observa, ¿qué te pide? Tienes que observar cuántos lados tiene ese polígono. Y sabiendo cuántos lados tiene ese polígono, tú puedes hallar cualquier pregunta que te pide relacionada a lo que es el tema de polígonos. Muchas gracias. Suscríbete a mi canal y verás más videos contribuyendo a tu aprendizaje, campeón. Nos vemos.